Vamos a saber más sobre energía nuclear. ¿Realmente España está haciendo bien renunciando a ella? ¿Es una energía limpia o no? ¿Es peligrosa? ¿Cuál es el peligro que tienen sus residuos? Muchas preguntas. Todos los ciudadanos quieren saber respuestas. Guillermo Vidal Laera, le saludamos ya. Buenas noches. Usted es especialista en tecnología nuclear. Hola, buenas noches. Encantado de hablar con vosotros un rato y de transmitir un poco todo el tema energético, que es fundamental para que todos los ciudadanos estén informados de lo que está pasando y en concreto pues la energía nuclear, que es una fuente que en España pues ha sido fundamental durante estos últimos años, pues que se hable un poco de ella y se sepa que está ahí, que es que es muy interesante para el futuro también. Guillermo, siempre que se habla de energía nuclear, aparecen los nombres de dos ciudades que nos los vamos a quitar de encima lo primero y ya despejamos, que son Fukushima y Chernóbil. Sí, la industria nuclear, yo siempre comento esto un poco, es muy parecido a lo que sería la industria de la aviación. Es decir, unos pocos incidentes o accidentes que han sucedido en la industria pues nos hacen tener una percepción negativa del impacto que han tenido sobre las personas. La realidad es que de las 500 centrales nucleares que hay en explotación o que en operación actualmente, pues es cierto que ha habido 2 accidentes. El primero, el de Chernóbil, pues es el que sirve de base para conocer los peligros que tiene la energía nuclear, y a partir de ella pues se hace surge una nueva industria basada en la seguridad para que no se pueda repetir eso. Y bueno, se ve un poco demostrado en lo que sería el accidente de Fukushima, que ya pese a ser el accidente más grave que puede suceder en una central nuclear, pues se vio que pese al alarmismo el impacto sobre la población fue mínimo, incluso llegando a que no hubo ningún fallecido a causa de la radiación en esa central y ese accidente. Guillermo, podemos concluir que la energía nuclear es una energía limpia y segura, y no lo concluimos nosotros. Parece que la Unión Europea está en esta doctrina. Sí, vamos a ver. La energía nuclear ha sido recientemente incluida en lo que sería la taxonomía de energías verdes. Ahora comentaban los contertulios de la mesa que quizá hay que renunciar un poco a las energías verdes porque estamos un poco asfixiados con lo que sería la factura eléctrica y estos temas. Realmente la energía nuclear en 3 aspectos medioambientalmente es muy positiva. El primero es que para las personas es igual de segura que lo que sería la fotovoltaica, la eólica, es decir, lo más bajo en la escala en cuanto a seguridad para las personas. En cuanto al medio ambiente, es la tecnología que menos materiales necesita para producir electricidad, menos extracción de materiales, menos construcción, y sobre todo es la que, debido a la densidad de potencia y la cantidad de energía que se genera en muy poco espacio, es la que menos espacio necesita. Es decir, no vamos a necesitar grandes cantidades de terreno para producir electricidad. Entonces, medioambientalmente, por eso ha sido incluida dentro de la taxonomía, es la más verde de las energías. Y luego, el otro punto a favor es que en la lucha contra el cambio climático lo que hay que hacer es no producir CO2, y los países que menos CO2 producen son los que tienen energía nuclear. En concreto, los que menos producen en Europa son Francia, Finlandia y Suecia, que son nucleares, y los que más producen pues son nosotros, por ejemplo, producimos 3 veces más CO2 que Francia o Alemania. Guillermo, ¿y si la energía nuclear es verde, es limpia, es segura? La Unión Europea, y no solamente la Unión Europea, sino otros muchos países están dando pasos hacia la energía nuclear. ¿Por qué la excepcionalidad española? Vamos a ver, desde hace unos 20 años podemos decir que la industria nuclear lleva parada realmente en Europa desde el accidente de Chernóbil. Desde ahí se paró un poco el tema de la industria nuclear y hemos seguido pues tirando de ellas. Recientemente, y poco antes de lo que sería el accidente de Fukushima, se estaba reactivando todo el tema de construcción de centrales nucleares, principalmente en países en desarrollo, en China, en la India, por todo el mundo, en los Emiratos Árabes. Y en Europa pues comenzó lo que sería todo el tema de
de las energías renovables y ahí principalmente liderado por Alemania y España, pues fue una apuesta en la cual se tiró hacia esa vía, es decir, hacia el tema de las energías renovables. ¿Qué ha sido necesario? Ha sido necesario para cumplir con esta agenda que comentábamos 2030, pues ha sido necesario ir renunciando primero a todas las energías que estaban en base, como puede ser la energía procedente del carbón, y la siguiente que necesitan quitar del suministro eléctrico es la energía nuclear, porque a medida que se pongan fuentes de energía renovable es necesario compensarla con otra energía que sea rápida en cuanto a la producción para cuando no haya sol o viento, y esos son los ciclos combinados de gas natural. Guillermo. Entonces esa es la política que tenemos desde hace 15-20 años. Y Guillermo, en España, sí. Guillermo, precisamente por eso queríamos preguntarte. Citabas la Agenda 2030, era curioso porque el otro día cuando le preguntaban sobre las nucleares a Pedro Sánchez decía, no podemos pensar, va a tardar 15 años, 20 años en hacerse un reactor nuclear. Te iba a preguntar sobre eso porque evidentemente los datos dicen todo lo contrario, mientras llevaba el pin de una Agenda 2030, es decir, que dice no se puede pensar a medio plazo, cuando realmente sí está en esa línea. Sí. Quiero que escuches unas declaraciones de Juan García Gallardo, responsable de Vox, vicepresidente en Castilla y León, para que luego nos des tu opinión sobre ello. Nosotros hemos decidido adoptar una decisión estratégica como es encargar un estudio de viabilidad para la reapertura, para la construcción de unos nuevos reactores para la central nuclear de Santa María de Garoña. Es cierto que no es fácil, es cierto que la construcción no va a ser inmediata y que requerirá pues todos estudios medioambientales, técnicos, económicos, de impacto social. Pero también es cierto que nosotros tenemos que pensar no en los siguientes meses, no en las siguientes semanas, sino en las próximas generaciones. Y lo que no es sostenible, y es completamente insostenible, es que Castilla y León y toda España siga dependiendo energéticamente del exterior. Guillermo, ¿la solución es reabrir Garoña, como por ejemplo se estaba hablando aquí como opción, o construir centrales nucleares nuevas que además tendrían reactores mucho más modernos? ¿Cuánto tiempo se tardaría en conseguir este último objetivo? Sí, vamos a ver, sí, he visto las declaraciones. Realmente Garoña en concreto no tenía mucho sentido haberla cerrado, es más, se cerró incluso en contra de los intereses de los ciudadanos en su momento y fue multado por cerrarla por las eléctricas. El reabrirla ahora yo lo veo complicado porque es una tecnología, realmente para mí no tendría sentido reabrir una central nuclear que ya ha sido cerrada hace años. Lo que sí que tiene mucho sentido es en ese emplazamiento, que es un muy buen emplazamiento para una central nuclear, es, como comentaba esta persona, es poner una central nueva, ya sea una central de tipo Garoña o incluso estas centrales nuevas modulares SMR que son bastante más rápidas de construir. Guillermo, yo no sé si tendrás memoria de los años 80, si guardarás memoria, pero en los años 80 eran muy frecuentes las chapas, los pins, las pintadas, las pancartas con un lema que eran nucleares, no gracias. Hay que darle la vuelta a ese eslogan. Ahora, ¿debería ser nucleares sí, por favor? ¿Necesitamos las nucleares? ¿Y con urgencia? Sí, totalmente, yo creo, sí. O sea, el lema se ha cambiado totalmente. Ahora muchísimos partidos ecologistas, aunque sean fuera de España, ya están abogando por la energía nuclear, por lo que comentaba al principio un poco, porque es de forma realista es la energía más verde. Y en cuanto a futuro, pese a que es cierto que se tarda años en construir una central nuclear, tenemos, por ejemplo, la experiencia de Francia, que en 20 años construyó 50 centrales nucleares, o un poco más de 20 años, o Japón igual, un plan muy parecido. Es cierto que es un plan a futuro, pero bueno, a futuro siempre estamos mirando. Nosotros, el plan que tiene el gobierno actualmente es que dentro de 10 años sigamos usando la misma cantidad de gas natural que ahora, y eso no tiene sentido cuando hemos visto que es un fracaso depender del exterior de Europa para producir electricidad. Bueno, pues Eduardo, muchísimas gracias, efectivamente. Guillermo, Eduardo sigue con nosotros, el que estábamos comentando el parecido entre Guillermo Vidal Laera y Eduardo Hernández Aznar, por lo menos en este plano. De hecho, Jorge, si los podemos ver a los dos, efectivamente. Pues un saludo a separados al nacer, efectivamente. Muchísimas gracias por tu testimonio.